Bueno, si están ahí en Salmo capítulo 3, vamos a dar lectura. Son 8 versículos nada más y después vamos a platicarlos juntos. Dice Salmo capítulo 3, estoy en la versión, en la Nueva Biblia de las Américas, voy a leer. Dice así: Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Amén. Bueno, pues el dulce salmista de Israel. ¿Quién fue el dulce salmista de Israel? David. Nos dice al final de su vida, en sus últimas palabras, que ese era uno de los títulos que David tenía, ¿no? Y en el libro de los Salmos encontramos muchas canciones, es una recopilación realmente de canciones. Y no todas ellas son de David, pero de entre los Salmos, más de 70 que tenemos ahí en el libro, 70 canciones que reflejan precisamente eso. La dulce comunión que David disfrutaba con Dios. Y a pesar de que era dulce su comunión con Dios, me encanta que cada una de esas canciones reflejan una variedad de emociones que David cruzó a través de su vida. Era dulce esa comunión con Dios, pero tenemos momentos de gozo incontenible, donde David celebraba la victoria, la alegría de la bendición de Dios. Pero también tenemos salmos de tristeza profunda, de casi depresión, pudiéramos decir tal vez depresión, e indignación en medio del dolor de la vida. Eso me gusta de los salmos, que son realmente oraciones, y creo que todos conocemos la fama de David. Hay muchos títulos que él recibió, pero ese es uno que hoy me gusta recordar, que él era un dulce salmista, el dulce salmista de Israel. Y sabemos también que la fama de David era que era un hombre alineado conforme al corazón de Dios, que su corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces, estas canciones, estos salmos que leemos muchas veces, estas oraciones, reflejan qué es lo que significa eso, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Sí. Así Pablo recordó a David delante de los judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. En uno de sus viajes misioneros, Pablo visitó una de las sinagogas de los judíos y hizo un recuento de la historia de Israel. Y obviamente en ese recuento de la historia de Israel, Pablo recordó a David. Y voy a ir ahí para leerlo porque quiero que veamos de qué manera el pueblo pensaba de el rey David muchos años después. Está en Hechos capítulo 13, en el versículo 20, y voy a leer hasta el versículo 23. Yo ya tengo los versículos preparados aquí, entonces a lo mejor me sigo un poquito rápido si no lo alcanzas a encontrar en tu Biblia, pero confío que los de medios van a ponerlo en la pantalla, y si no, no pasa nada. Hechos capítulo 13, versículo 20 al 23. Dice así: Pablo hablando, enseñando en esa sinagoga, dice: después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David,
hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Entonces habla lo que platicábamos, pero también menciona que el Salvador, que el pueblo de Dios esperaba, y el Salvador del mundo, Jesús, vino de David, ¿no? Conforme a la promesa que él había recibido. Pero esto es lo que hacemos. Leemos los versículos, pero observamos. Cada una de esas palabras es importante, nos enseña algo. Bueno, la pregunta que nos queremos hacer es, ¿qué significa ser conforme al corazón de Dios? O realmente dice, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Lo pueden ver en el versículo 22? ¿Qué significa, según el versículo 22, tener un corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, solo nos dice una cosa, significa sencillamente que David estaba dispuesto a hacer toda la voluntad de Dios. Y me encanta que Dios hablando, dando testimonio, dice, he hallado. David deseaba hacer lo que sea que fuera bueno delante de los ojos de Dios. Y era un poquito más algo relacional. No era simplemente alguien haciendo cosas o siguiendo reglas. Era alguien que tenía fe de que Dios existía y en esa relación buscaba hacer lo que a Dios le agradara. Y nos dice que Dios lo halló, ¿no? Bueno, Dios sigue buscando eso, siempre lo ha hecho. Hay un versículo en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. No lo voy a leer, pero dice que los ojos de Dios van de un lado al otro de la tierra, recorriéndola y buscando a cualquiera que tenga un corazón perfecto delante de Él para derramar su poder a favor de Él. Entonces, bueno, esto es algo que Dios hace y tenemos muchos versículos que nos hablan sobre eso, ¿no? Otro versículo que me viene ahorita a la mente es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En otro de los salmos, en otra canción que David compuso, dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿no? Que no busca sacrificios necesariamente o cosas exteriores, sino que busca nuestro corazón, ¿no? Y eso fue lo que hacía de alguna manera especial a David. Simplemente la disposición sincera que él tenía de decir, quiero agradar a Dios en todo lo que haga. Y finalmente eso fue lo que Dios le reveló a Samuel cuando le pidió que encontrara un rey para el pueblo de Israel. Samuel vino a buscar entre los hijos de Isaí, presentaron del más grande hasta que llegaron a David, el más pequeño. Pero ¿qué es lo que le dijo Dios a Samuel? No veas lo exterior, porque eso es lo que ven los hombres. Pero yo, Dios, puedo ver el corazón. Finalmente, en eso se resume, que tenía un corazón lleno de fe. ¿Cómo puedes buscar agradar a Dios si no crees que Él existe? Entonces esa disposición de obediencia empieza con eso. Este es un versículo muy famoso que todos hemos escuchado, pero es lo que nos explica. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Algunos probablemente lo tengan memorizado, pero ¿qué es lo que nos dice en cuanto a lo que estamos platicando? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces ese es un versículo padrísimo que nos da ese fundamento y esa base, ¿no? ¿Qué podemos hacer para agradar a Dios? ¿Y qué es lo que busca Dios? Es lo que ya platicábamos, ¿no? Dios quiere ver fe en nuestro corazón. Quiere que creamos que Él existe, quiere que le busquemos, quiere que le obedezcamos, ¿no? Pero con ese afecto sincero. Bueno, entonces esto es lo que sabemos de David y toda su reputación. Después su fama continuó como el rey más grande que ha tenido Israel y usualmente medían a los reyes como con el estándar de David, ¿no? Tenemos muchas cosas positivas, perdón, es que estoy desvelado, no he tomado café. Me voy a trabar unas 5 veces más, de una vez lo aviso.
Entonces, tenemos muchas cosas positivas acerca de la vida de David, pero también vemos la humanidad y en un sentido lo ordinario que él era como ser humano en su lucha para agradar a Dios. Y bueno, también tenemos registrado en la Biblia que él cometió muchos errores, ¿no? Tengo entendido que estudiaron el Salmo 51 el domingo pasado, pues no es necesario que lo expliquemos demasiado. Asumo que muchos conocen la historia de cómo David también cometió adulterio, de cómo David mandó asesinar a el esposo de la mujer con la que había adulterado. Y bueno, a veces yo, todas las veces que lo he leído, lo vuelvo a leer y a veces no me lo creo. El rey David, wow, o sea, ideó un plan para ocultar lo que había hecho, y cuando no le salió, lo mandó a matar, y todo lo que hizo. No me lo puedo imaginar, no lo puedo creer, pero sí, ahora puedo verlo. Eso no es lo que hacía a David necesariamente el hombre conforme al corazón de Dios, sino que tenía fe y que mostró siempre esa disposición, aún después de sus pecados tan escandalosos, vergonzosos y con consecuencias severas. David se mostró dispuesto a confesar su pecado, a reconocerlo y a aceptar las consecuencias de parte de Dios. Y eso probablemente ya lo platicaron un poco más, pero todo eso está también registrado en el libro de 2 de Samuel y ahí en el Salmo 51, cuando Natán, el profeta, confrontó a David, ¿no? La fe de David se mostró de muchas maneras. Conocemos otras historias sobre él, ¿no? Venció a leones, venció a gigantes, derrotó ejércitos grandes en número y en poder. Pero algo que muchas veces no platicamos es esto, que la fe de David, esa que agradaba a Dios, se demostró de la misma manera que cuando ganaba esas batallas, que cuando vencía a estos contrincantes poderosos. Esa fe también se mostró cuando él encontró la gracia, el perdón y la misericordia de Dios al no darse por vencido en su lucha contra el pecado. ¿Pecó David? Sí, pero no se dio por vencido y buscó a Dios y halló su gracia y su perdón y su misericordia, y eso es una prueba muy grande de fe. Te quiero preguntar eso, me lo pregunto yo mismo, y meditando en este salmo que ahorita ya leímos y que vamos a ir un poco más detenidamente, ¿alguna vez has dudado que Dios seguirá siendo fiel a pesar de tus errores? Porque si David cometió esos errores, estoy por seguro que todos nosotros hemos cometido errores también grandes, ¿no? Pero a veces después de eso es difícil tener la fe que Dios va a seguir siendo fiel, ¿no? Y quizás esa sea una de las pruebas más grandes de fe por las cuales David cruzó. Y el Salmo 3 es una canción que él compuso durante ese proceso y nos muestra ese corazón lleno de fe conforme al corazón de Dios. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito más al Salmo. Y ya ven que los salmos tienen un pequeño título, algunos de ellos que nos describen un poco el contexto de cuándo se escribió y de quién lo escribió. Y ahí el Salmo 3, en la mayoría de las Biblias debe decir eso. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Entonces, este salmo fue escrito no mucho después del 51, porque si vamos a la historia en 2 de Samuel, vemos que inmediatamente después de lo de Betsabé entra Absalón como en la escena. David, como dije, cometió adulterio con Betsabé, mandó a asesinar a su esposo Urías, que nos dice que era un hombre justo, nos muestra que era un hombre con temor de Dios. Y esos eventos los encuentras en el capítulo 11 y 12 del segundo libro de Samuel. En el capítulo 13, el siguiente capítulo, se introduce el contexto donde este salmo ocurre. Les voy a resumir la historia que aparece en varios capítulos, es muy interesante. Bueno, David tenía muchos hijos, muchas concubinas, y uno de sus hijos, llamado Amnón, estaba enamorada de su media hermana Tamar, porque dice que era muy hermosa. Obviamente él sabía que no le era lícito tenerla,
Pero bueno, ideó un plan, y esta media hermana de él, Tamar, era hermana de Absalón. Entonces finalmente Amnón cometió ese acto sumamente deshonroso, elaboró un plan, fingió que estaba enfermo, le pidió al rey David que él mandara a su hija Tamar a darle de comer, y bueno, abusó de ella. Y cuando todos se dieron cuenta, dice la palabra que David se enojó mucho, pero es todo lo que nos dice. No nos dice que haya hecho algo más. Y esto pesó en el corazón de Absalón porque era ella hermana de él, ¿no? De todas maneras no sucedió más. Y si tú vas leyendo la historia, Absalón tuvo esos deseos de venganza. Siguieron creciendo en su corazón, siguió ideando un plan para vengar a su hermana. Y finalmente también convenció al rey David de que dejara venir a Amnón y a los demás hermanos a una fiesta a su casa, y ahí mató a Amnón. ¿Qué pasó después? David desterró a Absalón durante 3 años fuera de Israel, y después, por el consejo de Joab, que era el líder del ejército que David había puesto, permitió a Absalón regresar, pero no vio el rostro de su papá durante 2 años más. Entonces, más o menos ahí vas viendo, pasaron como 5 años desde que lo desterró hasta que regresó, hasta que finalmente lo volvió a ver. Pero Absalón tenía ese corazón lastimado y ese corazón rencoroso por todo lo que ha pasado. Y aquí Absalón, si has leído la historia, empieza a tramar un plan para usurpar el trono de David. Y se sentaba a las puertas y con palabrería le hablaba a todos los que venían a ver al rey, y se ganaba su corazón. Y así empezó a crecer su popularidad. Y también la Biblia nos dice que era muy guapo, que no había nadie con esa fama. En toda la tierra de Israel no había nadie tan bien parecido como Absalón. Entonces pues Absalón era como un político perfecto, ¿no? Bueno, hablando y bien parecido, y hacía muchas promesas. Bueno, entonces Absalón se ganó el corazón del pueblo, y una palabra interesante que utiliza es que se robó el corazón del pueblo, y esto siguió creciendo. 4 años más tarde, David y sus siervos se vieron obligados a escapar de Jerusalén porque le llegó el mensaje que ya estaba ahí Absalón listo para hacerle daño, ¿no? Y en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel es donde David probablemente escribe esta canción. Ahí nos da detalles de dónde está, de qué está haciendo y cómo está huyendo. Y probablemente cuando lo lees, él se está lamentando, llorando, cubriendo su cabeza en un camino en el Monte de los Olivos. Eso se me hace muy interesante. Es en el Monte de los Olivos que probablemente David escribió este Salmo 3, ¿no? Ese Monte de los Olivos es el mismo donde Jesús tuvo la escena final antes de ir a la cruz, donde Jesús oró, donde Jesús sudó esas gotas de sangre, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, vamos a leer el Salmo otra vez. Vamos a tomarlo por partes, así como está dividido. Si ves esa palabra Selah en tu Biblia, son esos momentos para reflexionar en lo que se está orando o cantando. Versículo 1 y 2, vamos a hablar de la voz que condena, ¿ok? Versículo 1 y 2, vamos a hablar de la voz que condena. En el versículo 1 nos dice: Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Verso 2. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. David estaba huyendo, y eso no era extraño para él. Él ya había sido fugitivo durante muchos años de su vida en su juventud, porque también el rey Saúl deseó asesinarlo, consumido por los celos, ¿no? Y también porque el profeta ya le había anunciado que pues Dios lo había desechado. Y es interesante ese contraste porque le dice: por cuanto no guardaste el mandamiento del Señor. Entonces vemos ese contraste entre Saúl y David. Entonces David ya había
pues tenía experiencia, ¿no? Escondiéndose, era un hombre ahora con años de experiencia de guerra. Entonces, hay algunos versículos ahí que dejan ver esa astucia, por usar una palabra de David, ¿no? Pero lo interesante es que ahora estaba huyendo de su propio hijo. Y eso, si te lo puedes imaginar, yo me imagino que era algo muy, muy doloroso. Todo el pueblo se había vuelto en contra de David por las calumnias de su propio hijo, porque él se sentaba a las puertas a hablar mal de su padre. Y finalmente él tuvo que huir de su propio hijo. Y yo sé que le duele porque vemos en el capítulo 14, en el versículo 1, que Joab, el mismo que les platicaba su líder como su estratega en el ejército, dice que se dio cuenta que su corazón, el corazón de David, estaba inclinado hacia Absalón. Y yo creo que todos los padres acá pueden entenderlo, que no importa lo que haga el hijo, pues uno lo ama, ¿no? Y a pesar de la traición y a pesar de todo esto, David lo amaba y era doloroso para él y vergonzoso, ¿no? Imagínense, delante de todo el pueblo, tener que huir de su hijo con deseos de asesinarlo. Y bueno, tal vez David no fue el padre perfecto. Precisamente Absalón tenía ese rencor y eso le decía a la gente que en el trono de David no iban a encontrar quien les hiciera justicia. Y esto fue por el mal entendimiento de Absalón, de querer tomar la justicia en sus propias manos, pero por eso guardaba ese rencor. Y sí, quizás David debió haber sido más duro con Amnón cuando Amnón abusó de Tamar. No nos dice si hizo o no hizo, pero guarda silencio ahí la escritura. Pero al parecer no es demasiado descabellado asumir que en el capítulo anterior está hablando de su propio pecado sexual, de David y Betsabé. Entonces, probablemente al ver el pecado de su hijo, probablemente esa permisividad provocada por lo mismo, ¿no? Por el ejemplo del padre, no lo sé, no quiero hablar de más, no es lo que dice la palabra, pero probablemente David no fue el padre perfecto y sabemos que uno no tiene la autoridad para hablar con otra persona con lo que uno mismo ha fallado, ¿no? Eso podemos asumirlo, platicarlo, pero bueno, lo único que sabemos es que Absalón estaba cometiendo rebelión y que estaba calumniando a su padre y que estaba cegado por su propia autojusticia, ¿no? Bueno, cuando está en este camino, cuando probablemente escribe esta canción, también ahí en el registro, en el segundo libro de Samuel, también otra persona viene de la casa de Saúl y se empieza a burlar de David. Les voy a leer cómo se burlaba del rey en su humillación. En capítulo 16, versículo 11 del segundo libro de Samuel. Dice: entonces David dijo a Abisai y a todos sus siervos: mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Déjenlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Entonces este benjamita, su nombre era Simei, y David no se atrevió a detenerlo de levantar su voz en contra de él. Y ves de nuevo ahí el dolor que tenía, el que salió de mis propias entrañas, busca mi vida. Permítanle a este hablar en contra mía. Muestra humildad de parte de David, porque de alguna manera él estaba dispuesto a recibir la voluntad de Dios fuera la que fuese. Y dijo: ¿quién sabe si Dios le dio esas palabras para hablar en contra mía? Y no se atrevió ni siquiera a detenerlo. ¿Qué es lo que decía Simei cuando maldecía a David? Está en el versículo 8, unos versículos antes del que leí. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl,
en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Entonces así le decía Simei en el camino. Y esto es lo que él canta en estos primeros 2 versos, ¿no? Se han multiplicado mis adversarios, todo el pueblo de Israel está hablando de eso. Y muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Dios ya está en contra de David. Dios no va a salvar a David. Le ha alcanzado su maldad. Dios le ha quitado el trono a David. Entonces muchos levantaban esa voz como Simei, burlándose, escarneciendo. ¿Puedes imaginarte cómo estaba David en ese momento? Yo puedo imaginarme su alma turbada. El pueblo entero en contra suya, su hijo amado en rebeldía contra él, lleno de rencor, acusándole, una multitud de enemigos diciendo que el Señor le abandonó. No sé si alguna vez tú has sentido como si una multitud de voces te está acusando de esa manera. Dios ya terminó contigo, Dios ya te abandonó. Entonces, eso fue la voz que condena, la que estaba escuchando David. En el verso 3 y 4 vemos la voz que clama. Ahora David, escuchando todas estas multitudes, viendo a los enemigos delante de él, clama a Dios. Versículo 3 y versículo 4. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Con su alma así como la imaginamos, como la describíamos, turbada, llena de emociones, David halló su refugio en Dios y le dice Señor, en Dios su Señor, y utiliza 3 cosas ahí: escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué podemos decir de esas cosas? El escudo es protección contra las acechanzas, contra el peligro que el enemigo traía, ¿no? Ese es el escudo. Cuando le llama a Dios mi gloria, está hablando de la confianza en Él, en la justicia que Dios hace y en la fidelidad de sus promesas. Entonces, tenía protección de las acechanzas, pero también tenía la confianza que provocaba las acusaciones desvanecerse. Y la tercera cosa que dice es el que levanta mi cabeza. Gozo y paz inexplicables en medio de esa vergüenza, ¿no? En medio de esa humillación. Gozo y paz inexplicables que lo liberaba de actitudes y emociones que buscaban dominarlo. Eso es lo que halló David en medio de un momento tan difícil. Protección contra las acechanzas del enemigo, la confianza que provocó que las acusaciones se desvanecieran, y gozo y paz que lo liberaron de actitudes y emociones que buscaban dominarlo. Bueno, todo esto no significa que David no reconociera su pecado o las consecuencias de su pecado. De hecho, cuando Natán le confrontó acerca de su pecado con Betsabé, es súper interesante que esto ya lo había profetizado con exactitud. En el capítulo 2, en el versículo 11 y 12, encuentras esto, que Natán ya le había dicho que a causa de su pecado de su propia casa, Dios iba a levantar mal en contra de David. Entonces David ya sabía, pero a pesar de la disciplina de Dios, a pesar de las consecuencias, aún así David encontró su refugio en Dios. Reconoció su pecado, pero también reconoció el carácter misericordioso de Dios. Clamó a Dios en humildad, se entregó a su voluntad. ¿Y qué crees que pasó? En el versículo 4 dice, Él me respondió. ¡Wow! Eso requiere mucha fe. Eso requiere mucha fe en medio de esas emociones, en medio de esos problemas,
en medio de esa humillación y en medio de una circunstancia que no tiene solución. Y encima la voz que lo acusa, pero Dios le respondió. El Dios Santo tuvo misericordia de alguien que reconocía incluso que merecía maldición. Y Dios envió ayuda desde su santo monte y libró a David. ¡Wow! Y finalmente del 5 al 8 tenemos la voz que calma, la voz de Dios. Vimos la voz que condena, la voz que clama, la de David, y ahora vemos la voz que calma, del versículo 5 al versículo 8. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. David, esto también es difícil de creer, pero si has conocido la paz de Dios, sabes que así es. David fue capaz de dormir con tranquilidad, a pesar de que un ejército numeroso lo buscaba para matarlo, porque entendió que, dice al final del versículo 5, yo me acosté y me dormí, desperté, dice, pues el Señor me sostiene. Cuando David comprendió eso, el Señor me sostiene, le inundó esa paz inexplicable. Luego menciona el tamaño del ejército, pero sabes que eso ya era secundario. ¿Por qué? El Señor me sostiene. El tamaño del ejército no importaba porque su confianza ahora estaba puesta en el Señor de los ejércitos. Entendió que Jehová pelearía por él y destruiría a los impíos. Y de alguna manera David se reconoció hijo de Dios, separado de los impíos. ¿Ves? No fue un hombre perfecto, fue un hombre que pecó, pero fue un hombre que buscó el perdón de Dios. Hay una gran diferencia. Solo hay un tipo de ser humano pecador, pero hay algunos que se rinden al pecado y hay otros que no dejan de luchar en contra del pecado y encuentran que el único camino es la misericordia de Dios. No son mejores, son pecadores, pero encuentran la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Entonces David no se contó entre los impíos. Dijo, tú vas a destruir a los impíos. Eso es fe. Depositar la confianza en el carácter de Dios y sus promesas. Y llegó a esta conclusión. Él es el que salva. Él es el que bendice. ¿Y quién puede en contra de Dios? Pero David fue ese hombre que halló esa confianza en él. Y sin duda también pudo recordar otra profecía de Natán, porque no solo le profetizó estas consecuencias y estos problemas. Anterior a esto, cuando David había intentado construir un templo para Dios, una casa para Dios, también encontramos esta profecía hermosa. Vamos a leerla. En el capítulo 7, siempre del segundo libro de Samuel, en el versículo 16 al 18. No dudo que en medio de esto David haya recordado también esta promesa de Dios. Dice así: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Wow. Entonces Dios justificó a David. Y finalmente todos lo reconocieron, porque este Simei, que había gritado maldiciones en contra suya y le había aventado piedras, cuando
David le concedió la victoria sobre Absalón. Puedes terminar de leer la historia tú. David regresó, fue restaurado al trono. Nos dice que Simei fue el primero, el que había maldecido, en postrarse y reconocer que había pecado. ¡Wow! ¿Y qué hizo David? Por ahí uno le aconsejó que no viva. ¿Cómo puede vivir alguien que dijo eso en contra tuya? Pero David le perdonó la vida. David sabía que no merecía estas bendiciones. Me encanta esa humildad. ¿Quién soy yo? Pero confió en el carácter de Dios y sus promesas en medio de la prueba. Y en el sentido más pleno, termina ese salmo diciendo: sea sobre tu pueblo tu bendición. Con eso cierra la canción. Fue sobre el pueblo cuando David fue restaurado, pero en un sentido más pleno, la bendición vino a todo el pueblo de Dios a través de su Hijo, el Hijo de David, Jesús. Así se cumplió la promesa de Dios para David. Ambos lados de la genealogía de Jesús, a través de María y a través de José, vienen de David. Y es interesante que son de los hijos de Betsabé. ¡Wow! ¡Cuánta misericordia!, ¿no? En su pecado tan grave y tan escandaloso, Dios mostró gracia. Dios mostró misericordia. ¿Por qué? Porque David confió en Él. Y tenemos eso registrado en Hebreos capítulo 11. No vamos a ir ahí, pero nos dice que lo que David hizo, lo hizo por la fe, y que en debilidad encontró fuerzas. Entonces, la bendición vino a través del Hijo de David, el título de Jesucristo, ¿no? Jesús caminó por ese mismo monte, también en un momento de angustia, no derramando lágrimas como David, sino gotas de sangre. Y así también este Hijo de David, Jesús, clamó al Padre, aceptando su voluntad como David también, pero sin pecado. Es a través de ese hombre, el Hijo de Dios, que toda la bendición ha venido sobre la humanidad. Y sin duda David pudo verlo hacia el futuro, diciendo: levántate, Señor, y sálvame. Pero a ese mismo que caminó muchos años después, a ese hombre perfecto, nuestro Salvador, Dios le contestó desde su santo monte y lo libró, le resucitó de los muertos al tercer día. Espero podamos aprender de la fe de David. Tenemos pruebas pequeñas, tenemos pruebas grandes, pero ahora nosotros no vemos hacia el futuro. Nuestra victoria está volteando a ver hacia la cruz. David clamó: levántate, Señor, pero Jesús nos dice en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ya fue levantado para salvarnos. Entonces, aprendamos esto de David: confiar en Jesucristo, confiar en sus promesas y en su misericordia a través de todas las circunstancias de nuestra vida. Vamos a orar. Wow, Señor. Podemos ver lo que quieres enseñarnos y quisiéramos absorberlo y aplicarlo. Quisiéramos que nuestro corazón fuera esa tierra que recibe y da un fruto, Señor. ¿Y qué es lo que nos estás enseñando, Padre, a cada uno que está aquí? Tenemos esta lección principal, pero cada uno de nosotros te buscamos también individualmente. Y a cada uno de nosotros hablaste a nuestro corazón. Tu Espíritu, ciertas verdades nos resuenan más fuerte cuando escuchamos estas historias, vemos estos ejemplos y traes consuelo y aliento, también confrontas nuestro corazón. Pero te pido que cada uno de nosotros, según nuestro caminar delante de ti, podamos aprender,
Señor, que no merecemos, pero que si te buscamos, vamos a hallar el camino en tu Hijo Jesús. Y eso te pedimos, que más y más podamos ver que tu Hijo Jesús ha sido levantado y que también tu Hijo Jesús reciba su gloria por su justicia, por su santidad, que reciba gloria en nuestras vidas a través de nuestra fe en Él. Aquí estamos, Señor, y te agradecemos por tanto. En Cristo Jesús. Amén.